Hola, soy Leonel Ali Zanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura vamos a tratar el tema de el modernismo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En esencia, la importancia de hablar de esta corriente literaria es por distintas razones. La primera de ellas es que no se pueden entender las vanguardias, no se puede entender el vanguardismo literario del que hablábamos en anteriores videos sin considerar en una u otra medida esta corriente denominada el modernismo. Y por el otro lado, la importancia de hablar del modernismo radica en que este movimiento artístico fue el primero surgido en América que se exporta a Europa. ¿Por qué? Porque normalmente era al revés. Todas las corrientes, todos los estilos, todas las situaciones relacionadas con el arte y la cultura venían de Europa a América. Pero ciertamente el modernismo reinvierte esos elementos. Por lo tanto, el arte, la perspectiva y la propuesta surgida en América es la que va a tener resonancia y se va a exportar a Europa. Entonces, eso es un suceso muy importante. Sumado a estos dos factores que acabo de comentar, pues hay otra serie de elementos, características y circunstancias que van a estar detrás del movimiento modernista, que son el eje puntual de la importancia de estudiarlo. Entonces, comencemos viendo algunas circunstancias, algunas situaciones y demás. Como siempre, hay que dar un poco de contexto, ¿correcto? Es decir, si yo partía del hecho de que no podemos entender las vanguardias que surgieron precisamente a finales del siglo XIX, pero principalmente a principios del siglo XX, sin hablar del modernismo, pues ahí está la esencia del contexto. ¿Cuándo surge el modernismo? ¿Cuándo podemos nosotros poner una fecha, por decirlo así? Obviamente nada no es de generación espontánea ni nada por el estilo. Obviamente es producto de muchos elementos, muchas circunstancias que voy a mencionar algunas en este video. Ahora sí, más o menos, ¿cuándo podemos nosotros establecer el inicio de lo que se denomina modernismo? Muy fácil. Nosotros lo podemos poner o establecer en las últimas 2 décadas del siglo XIX. Como vimos en relación con el video o los videos de las vanguardias o del vanguardismo, precisamente, ¿no? El vanguardismo va a entrar. Las primeras vanguardias, el expresionismo, el impresionismo, el expresionismo, etcétera, pues justamente van a estar entrando en la década de los años 80 del siglo XIX. Pues ciertamente el modernismo también entra en esas fechas. Entonces nosotros podríamos decir que en los años 80 del siglo XIX, es decir, las últimas 2 décadas del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX van a tener lugar esta unión, por decirlo así, por un lado el modernismo, pero también la entrada de las vanguardias, aunque como también lo vimos en el video correspondiente de las vanguardias, y si no lo han visto, pues está la cordial invitación a que se acerquen a esos 2 videos donde se habla de el vanguardismo, tanto de manera general como del vanguardismo en la literatura de manera particular. Pues las vanguardias tuvieron como ese gran boom en la cultura posterior a la segunda década del siglo XX. Entonces, el modernismo es la corriente que va a preponderar, por decirlo así. O no podemos entender esas vanguardias, por decirlo así, o sin la cierta influencia de los aspectos, los elementos sociales, culturales, políticos y económicos que tuvieron lugar a finales del siglo XIX. Entonces ya tenemos una fecha establecida, ¿no? Finales del siglo XIX. Como lo mencionaba al inicio de este video, ¿dónde surge este movimiento? Ahí sí, lo tenemos muy específico. En América, en Latinoamérica.
¿Por qué es importante mencionar Latinoamérica? Porque veamos las fechas. Estamos hablando de 1880 aproximadamente, aunque vamos a tener un año muy específico que voy a mencionar a continuación por la publicación de una obra que es como el parteaguas o el punto de partida, aunque, insisto, nada viene de la nada, entonces ya había antecedentes de una u otra manera. Pero estamos hablando de finales del siglo XIX en América. Entonces, ¿cuál es el contexto? Obvio, pues estamos hablando de la época de las independencias. Ya en futuros videos hablaré tal vez de la literatura de independencia, no solamente de la independencia de México, sino también tal vez de otras independencias, de las colonias españolas que se fueron independizando y en consecuencia fueron generando su literatura, algunas veces apegados a la corriente de la época, pero sin olvidar su esencia regional o nacional, como lo queramos denominar. Entonces estamos en ese contexto precisamente, o sea, apenas se llevan pocas décadas de que estas naciones estén surgiendo. Entonces, ese es el contexto esencial, las independencias, los países independientes y todo lo que eso implicaba. O sea, las independencias no solamente no generaron la paz que uno podría inferir, ¿no? O sea, estuvo sí la revuelta contra los españoles en miras de la independencia, etcétera, y cuando se logra la independencia ya todo es paz. No, o sea, el ejemplo más puntual pues lo tenemos en México. Es decir, después de la independencia surgieron una infinidad de revueltas, otra vez un intento de conquista, por decirlo así, de los españoles, las guerras contra los franceses, la guerra contra los estadounidenses, ciertas disputas internas, por decirlo así, ya sea por cuestiones políticas, etcétera. Entonces, no fue una época de paz y demás. Entonces, todas estas revueltas, sin olvidar esa esencia que son las independencias, pues son lo que va a estar envolviendo de una u otra manera este entorno. No obstante, ¿cómo se podría decir? La literatura del modernismo no va a estar hablando de eso. Por eso les digo que tal vez es digno de hacer un video de hablar de esa literatura de la independencia, los autores representativos, cuál era la visión, cuál era la imagen, cuando estaba la revuelta o inmediatamente posterior a la revuelta de la independencia de las naciones, ¿correcto? Entonces, no, el modernismo no va a tratar de eso, aunque sí lo tiene de una u otra manera en el trasfondo. Ahora sí, vamos a poner una fecha específica y una obra en específico, que, según los especialistas, y todo indica que es cierto, podemos poner. Nosotros podemos establecer el año de 1888 como el punto de quiebre o el punto más evidente de lo que vamos a denominar el modernismo. ¿Con qué? Con una obra literaria intitulada Azul, ¿correcto? De ahí tal vez el homenaje con mi suéter. Pero esta obra, que es una combinación entre prosa, lírica y demás, fue escrita por un nicaragüense, ¿correcto? El nicaragüense que escribe esta obra se llama Rubén Darío. Entonces nosotros tenemos que establecer una relación entre Rubén Darío, su obra intitulada Azul, y el surgimiento o el boom, por llamarle así, de esta corriente americana denominada el modernismo, ¿correcto? ¿Cuáles son las características, por decirlo así, muy generales o el contexto, más que las características? Vamos a primero hablar un poco del contexto que envuelve a esta corriente literaria. Por un lado, como les decía, era esta independencia cultural, es decir, los americanos ya no querían seguir dependiendo cabalmente, principalmente de España, porque pues fueron 300 años de ser conquistadas las tierras americanas por los españoles, ¿correcto? Obviamente está la excepción de Brasil, que estaba en relación con Portugal. Lo podemos evidenciar con su idioma, pero bueno, en esencia y en general, pues estos países, muestra de ello es Nicaragua, Argentina, aunque bueno, Argentina no estuvo ciertamente conquistado, sino tuvo una exportación de europeos, etcétera. Por eso muchas veces es difícil encontrar una simiente, como sí ocurre en otros países, ¿no? Que sí tuvieron pueblos prehispánicos, etcétera, que también es otro tema del que tenemos que tratar, las culturas prehispánicas y como esta concepción literaria, por decirlo así, de dichas culturas. Entonces tenemos varios temas paralelos, pero bueno, ahorita estamos hablando de modernismo.
Entonces tenemos ese elemento fundamental de la independencia cultural. Es decir, era querer generar obras que hablaran de América. O sea, no solamente que las escribieran americanos. Es decir, pues tenemos infinidad de escritores desde la conquista. Tenemos autores nacidos o que vivían aquí en las tierras americanas y escribían obras. Pero siempre el ideal, siempre la esencia y demás, obviamente hay pequeños fragmentos que son las excepciones, pero la esencia era muy europea, ¿correcto? Entonces la pretensión del modernismo, a pesar de que obviamente tiene influencia de elementos europeos, como los vamos a mencionar a continuación, pero se buscaba esta independencia cultural y muestra de ello es este como rompimiento del paradigma, ¿correcto? No de manera tan tajante como va a ocurrir, como estaba ocurriendo más o menos en Europa, o como va a ocurrir ya, va a sobreexplotar de manera ya más intensa décadas después, pero sí hay esta propuesta, ¿no? De independencia cultural, de voy a escribir, sí, voy a basarme en la tradición, si no vamos a olvidar la tradición, no hay un rompimiento así tan fuerte como ocurre en las vanguardias, pero sí hay un rompimiento mínimo de los temas, de las formas de tratar los temas, de ciertas situaciones, ciertos tópicos. O sea, no olvidemos, este cambio de paradigma radica pues muchas veces en la estructura de las composiciones o en los temas de los que se tratan. Entonces, obviamente, este cambio de paradigma, o este intento de cambio de paradigma, o esta búsqueda de la independencia cultural, pues no es producto de la nada. Como les decía, estaba el contexto de las revueltas políticas, de las revueltas nacionales, es decir, los cambios políticos y sociales que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX. El mejor ejemplo son las independencias, los inicios de las independencias, las batallas de los grupos que buscaban la independencia y la consolidación y el logro de dichas independencias, pues son una esencia, ¿no? Aunque pues eso en el mundo del arte pues no se ve tan reflejado en el modernismo, sino ya lo posterior, ya cuando entre comillas ya se habían establecido ciertas situaciones, ya se habían establecido ciertas conductas o algo, ya se había estabilizado, por decirlo así, la vida en las naciones. Entonces ya se podía generar un arte genuino, ya no es el arte de combate, por decirlo así, ya no era este arte de amor a la patria, un amor vehemente y demás, como precisamente se verá en otros videos cuando hablemos del romanticismo en general e inmersos en el romanticismo, hablemos tal vez de la literatura de independencia de las naciones o de algunas de ellas. Otra situación importantísima e inherente de la que no podemos nosotros prescindir es la revolución industrial. Justamente en estas épocas está el boom de la revolución industrial y el cambio de paradigma cultural y económico, obviamente, y político, que tuvo lugar por la revolución industrial. Era un cambio, o sea, como yo lo mencionaba en anteriores videos, o sea, ese cambio total de que, pues, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Tal vez las generaciones que nacimos a finales del siglo XX, tal vez hoy en día o hace unos años, pues era un rompimiento total de la forma de ver la vida, pues ¿cómo se podríamos decir? Esta revolución tecnológica, ¿no? Todo tener la información al alcance de la mano, en el momento en el que está ocurriendo, pues para las personas que nacieron a mitad del siglo pasado o finales del siglo pasado, pues sí, o sea, sí, tal vez estás dispuesto, estás flexible a estar descubriendo estas nuevas formas, pero sí mueven, ¿no? Sí mueven ciertas circunstancias. Obviamente va a haber grupos que vayan en contra de ello, etcétera. Entonces la revolución industrial, un poco como se mencionaba en los videos relacionados con el vanguardismo, pues va a generar un cambio, va a generar, por un lado, optimismo. O sea, tenemos a los futuristas que mencionábamos, pues ver en la máquina este progreso, y entonces olvidarnos del pasado y todos los errores que eso cometió y la infamia de la vida presente era por culpa del pasado. Entonces las máquinas y esta revolución industrial, pues iba a ser el punto de partida para mejorar todo, ¿correcto? Pues precisamente ese contexto, pues los modernistas no van a ser ajenos a ellos. Entonces, ahí tenemos una situación inherente. La revolución industrial, tal vez de ahí viene el nombre, ¿no? De la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Pues es este cambio, ¿no? Totalmente cambio de vida, de estatus, de forma de, tanto de vivirla como de percibir la vida, etcétera, ¿no? Los cambios inherentes de la vida, obviamente se van a ver reflejados en el arte. En este caso, en el arte modernista.
Otro elemento fundamental que tenemos que considerar como en el contexto es que el arte modernista es, ¿cómo decirlo? Es un reflejo de la vida de la gente de clase alta, ¿correcto? Y ese es un punto fundamental que tenemos que entender. Es decir, nosotros no esperemos, cuando estemos leyendo una obra modernista, no esperemos estar viendo las luchas sociales desde una perspectiva como se va a ver décadas después con la Revolución Mexicana, de la cual también ya hablamos en anteriores videos. Si la Revolución Mexicana justamente, ¿no? Y tenemos antecedentes, ¿no? Teníamos la obra de Emilio Rabasa, etcétera, que sí, precisamente mostraban esas injusticias que se vivían, hablando específicamente en México, pues en el porfiriato, ¿no? Este choque de clases y las injusticias muchas veces de la clase alta, apoyada y avalada por el gobierno, etcétera. En el modernismo no vamos a ver eso. En el modernismo vamos a ver la vida de la clase alta. Era la clase, entre comillas, privilegiada, la que sí podía estudiar, la que podía leer, la que podía viajar, la que podía comprar lujos, la que evidenciaba sus lujos. ¿Correcto? Entonces, como que es un arte muy metropolitana, por usar el término actual, ¿no? Es decir, era como que mucho de la ciudad. Entonces, no olvidemos, vamos a hablar específicamente de México. En estas épocas, México, sí, toda la República Mexicana y demás, pero pues había como ciudades muy específicas. Y así vamos a irnos al extremo, la Ciudad de México era más pequeña que hoy en día. O sea, poco a poco se fue abriendo la mancha urbana, como se le conoce, y entonces ya cambió, o sea, ya como que el área metropolitana se extendió a otros estados y municipios específicos de esos estados y demás. Estamos hablando de finales del siglo XIX, donde la Ciudad de México se concentraba todo, ¿no? El gobierno, en consecuencia el poder, las decisiones, la vida, todo mundo, era un lujo muchas veces vivir. No significa que no hubiera zonas populares como se denomina, es decir, personas de lo que hoy denominamos clase baja, clase media, clase baja, pero la preponderancia culturalmente hablando y de este arte era de clase alta. Lo cual no es malo, porque muchas veces podríamos prejuzgar, no, entonces el arte modernista es trivial, es infame. No, todo lo contrario, era la realidad que ellos vivían, totalmente válida y totalmente respetable. Y además, veámoslo como lo que siempre hemos hablado en estos videos. Es un reflejo de la realidad. ¿Correcto? Y entonces la realidad que vivían esas personas, pues ellos no podían conocer el mundo de la clase baja ni nada, porque no era su mundo, no era su intención, no era su pretensión. No obstante, tenemos que tener algo también en claro. Los artistas del modernismo veían, ¿cómo se podría decir? La vulgaridad en la sociedad. Obviamente va a haber fragmentos, va a haber obras donde sí discriminen, por decirlo así, o demeriten a la clase baja. Pero no solo a la clase baja, sino también a la gente de la clase alta, que por decirlo así, no era ¿correcto? Es decir, la vulgaridad en el sentido de que, pues sí tenían riquezas y demás, eran estos nuevos ricos, etcétera, pero no sabían representarlo con dignidad, con elegancia. Otra vez, aquí podemos hacer un paréntesis y decir, qué superficiales. Sí, pero insisto, era la necesidad del arte, era la necesidad que el artista quería expresar esa molestia, esa inconformidad de nada sirve tener dinero si no tiene la cultura, si no sabe representarlo de buena manera, todos esos elementos. Entonces no veamos el arte, ¿cómo poder decirlo? No veamos el arte modernista como algo superficial, como algo banal. Entendámoslo en su contexto, ¿correcto? O sea, ¿quiénes escribían estas obras? Los escribían gente de estatus, ¿correcto? O sea, gente de clase alta, gente que sí tenía la posibilidad de estudiar muchas veces aquí en el país y otras veces en el extranjero. La posibilidad de estar leyendo y estar tomando, por ejemplo, idiomas, entonces estar leyendo las grandes obras que se estaban dando en Europa en su idioma original, tener el capital suficiente para poder adquirir ropas, telas, obras artísticas, etcétera, de Europa y que pudieran tener la economía para poder traerlas en barcos y demás. No olvidemos que no había todavía aviones ni las facilidades que tal vez hoy existen en el siglo XXI o finales del siglo XX, principios del XXI. No, entonces entendamos eso. Entonces no lo veamos como un arte superficial, sino veámoslo como un reflejo de esa forma de vida. No era la única, también eso no, tampoco caigamos en ese extremo de que todos vivían así a finales del siglo XIX. No, para nada. Pero es
un estatus que merece tener voz. Es decir, ¿por qué solamente se tienen que hablar de las injusticias y demás? El arte sí, el arte puede ser un mecanismo para reflejar esas injusticias, denunciarlas e incluso hasta proponer soluciones. Sí. Pero no solamente eso. No olvidemos que el arte, o el caso específico de la literatura, es darle voz al hubiera, darle voz a las posibilidades, pero sin olvidar reflejar la realidad de una u otra manera. Ya sea la realidad que existe y que nosotros podemos percibir, o una posible realidad que es la que necesitamos. Entonces, ese elemento es suficiente para poder entender el arte modernista. Entonces, no caigamos en esa falacia de decir, no, pues todo el arte pues, lo escribieron puros riquillos, lo que hoy conocemos como, no sé, los hijos de papi o no voy a mencionar términos para no equivocarme ni para herir susceptibilidades, pero en esta época eran los dandis. Los dandis eran estos hijos de personas ricas que, debido a su estatus, pues podían tener el tiempo, aunque ustedes no lo crean. Ser literato, ser artista, era un ejemplo de estatus, porque no tenías que estar laborando de sol a sol como la mayoría de la población. Entonces, era un sector de la población privilegiada. Porque al grado de que podía darse el lujo de estar leyendo y escribiendo, de estar yéndose a su vida de bohemia, ¿no? Irse a los bares, a convivir con los artistas y las actrices, etcétera. Artistas en general, ¿no? Los músicos, los pintores, los actores, las actrices, etcétera. Obviamente, pues, era algo inherente de su clase social. O sea, obviamente la mayoría de la gente pues era tenía el alto índice de analfabetismo que había a finales del siglo XIX o posterior inmediatamente a lo largo de todo el siglo XIX, posterior a las independencias y demás, pues, era algo inherente. O sea, casi el 80% de la población de estas naciones era analfabeta. Entonces, imagínense el 20%. Entonces, en ese 20% se centraba el poder del gobierno y estas clases privilegiadas, ¿no? Que podían viajar y tenían contactos y se llevaban muy bien con los gobernantes, etcétera. Y entonces muestra de ese estatus o de esa clase de vida, pues era ser artista. Y insisto, eso no está mal. O sea, nosotros no caigamos en eso de prejuzgar de, no, entonces esas son las obras de puros riquillos y demás. Para nada. Veámoslo como lo que es, el reflejo de una realidad o la creación de posibles realidades a partir, sí, de la visión de la vida de estas personas que sí estaban en un estatus alto hablando económicamente y culturalmente, ¿correcto? Obviamente, a partir de esta situación del estatus, pues podemos entender ciertos factores del contexto y demás, ¿no? Entonces, una característica general del arte modernista, pues es que es un arte elegante, obviamente, poblado de tonos galantes y cortesanos, es decir, el tono de voz, incluso las descripciones de las prendas, el estatus de vida, pues obviamente es lo que se va a ver reflejado en el arte modernista, ¿correcto? Y obviamente también hay una tendencia política filosófica. Gran parte del modernismo, a su vez, también es un rechazo de la filosofía preponderante en la época. ¿Y cuál era esta filosofía? El positivismo. Correcto, el positivismo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX era la que imperaba. ¿En qué consiste el positivismo? En esencia, era como este peso importantísimo a la ciencia. O sea, totalmente, o sea, es como este ir y venir de racionales y emocionales, y entonces como que en este giro, o sea, estaba ese ámbito racional, imperante, característico insisto, de la humanidad. Siempre hemos tenido esas idas y venidas de ser racionales y después, ya ser tan racionales no es bueno, estamos perdiendo nuestro carácter humano, sensible, y entonces se le da prioridad a la sensible. Después ya llegamos a un extremo de ser muy sensibles y entonces tenemos que volver a ser racionales. Entonces, la historia de la humanidad se puede resumir en ese ir y venir de lo racional y lo emocional. Entonces, justamente, antes del modernismo, imperaba lo racional, que era el positivismo, el método científico, los descubrimientos científicos. Entonces todo se le daba prioridad a ese aspecto racional cientificista, por decirlo así. Entonces, obviamente, la respuesta esperada y obvia que tenía que venir era lo emotivo.
era lo emocional. Era como de hablar desde el yo y ya no estar hablando, pensando en el nosotros y ese tipo de situaciones. Entonces el modernismo es esa respuesta consciente o inconsciente al positivismo. Entonces el positivismo que tenía esta filosofía de Augusto Comte, o Comte, como se quiera pronunciar, de esto del no piensen en positivismo de ser positivos, sino no confundan positivismo con optimismo, eso es otra cosa y demás, no. El positivismo era este elemento, ¿no? De el orden y progreso, esa era la máxima del positivismo, orden y progreso. Entonces todo tenía que estar en orden, bien delimitado y demás, si queríamos progresar. Entonces por eso la relación entre positivismo y revolución industrial estaban inherentemente pegados, estaba junto con pegado el positivismo y la revolución industrial, porque lo que se buscaba era el progreso y demás. Entonces el arte modernista, a pesar de que es producto de ese orden y progreso, quiere ir en contra de ello. ¿Por qué? Pues por lo visto es un instinto natural también del ser humano de rebelarse contra el status quo. O sea, de lo que estaba en ese momento pegando y era la fuerza y la preponderancia de la generación pasada era el positivismo, pues los jóvenes artistas querían revolucionar eso y querían ir en contra de eso y derrocarlo. Y entonces se valen, en el caso del arte, se valen del arte modernista y entonces tienen esta elegancia y estos tonos galantes y cortesanos para sensibilizar ese carácter positivista que imperaba en la sociedad. Y por último, pues muestra de ello es que ya no buscaban el orden y progreso tan característico del positivismo, sino buscaban la armonía. Es decir, no es lo mismo tener orden que tener armonía. O sea, el orden es, sí, establecer ciertos dogmas, ciertas estructuras, pero muchas veces las estructuras no son armónicas. Y la armonía que implica belleza. Y la belleza que implica sensibilidad. Entonces, otra vez entramos en esta rotación eterna. Si nosotros analizamos con perspectiva toda la historia de la cultura y toda la historia del arte, vamos a encontrarnos eso. Vamos a encontrarnos esta lucha, esta pugna entre racionales y emocionales, sentimentales. Entonces, así como el positivismo era tan racional, llega el modernismo y le da este atributo, por decirlo así, de ser emotivos, de ser más sensibles. Entonces ya no se buscaba el orden, sino se buscaba la armonía. Ese es el contexto, por decirlo así. Entonces, estos artistas de clase alta no van a hablar, insisto, de la injusticia social y demás, sino van a hablar de la vida y van a proponer su visión de la vida. Entonces tenemos, por ejemplo, esa obra fundamental que va a ser como el punto de partida de esta propuesta artística, que es el libro Azul de Rubén Darío, de este autor nicaragüense. Entonces, a partir de ahí, se rompe el paradigma, se comienza a generar un estilo, se comienza a ver una forma tanto de crear y los temas y las formas de expresar. Entonces, ahí tenemos ese elemento, ahí está el contexto. Y ahora sí, vayamos al cauce rápido y esencial de la literatura modernista. ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son sus autores principales? Veámoslo. Características esenciales de la literatura. Insisto, el modernismo no solamente se ve reflejado en la literatura, también se ve en la pintura, también se ve en la música, se ve en diferentes expresiones artísticas, ¿correcto? Pero vamos a hablar de la literatura porque hoy es lunes de literatura. Entonces vamos a hablar de literatura modernista. ¿Cuáles son sus características? Como les mencionaba, este carácter rebelde frente a la vulgaridad y mal gusto burgués. Es decir, como les decía, ellos buscan la armonía. Entonces, como que ellos en muchas de sus obras critican a sus contemporáneos artistas o a sus contemporáneos también de la clase alta, porque les critican que no sepan vivir en armonía, que no sepan vivir como debe de vivirse, no en el sentido económico. Ellos tienen los recursos, pero no saben demostrarlos, por decirlo así, con elegancia. Entonces no olvidemos que estos artistas son dandies. Entonces son lo que alguna vez hace unas décadas conocíamos nosotros, o hace unos años, aquí en el siglo XXI, conocíamos como los metrosexuales, que se cuidaban y se perfumaban y cuidaban muy bien su aspecto y demás. Piensen que los dandies eran gente culta, gente con la posibilidad de ir a estudiar al extranjero, de tener maestros particulares, o simple y llanamente la oportunidad de estudiar en las instituciones destacadas de este país. Pero también es en el aspecto cultural, académico, pero también en el aspecto social, pues
iban a grandes comidas, se vestían impecablemente, hablaban correctamente, tenían un manejo del vocabulario y su conocimiento se reflejaba, como que podríamos decirlo que el artista modernista, salió verso sin esfuerzo, el artista del modernismo no solamente era un estilo artístico, sino también hasta se podría exagerar y decir que era un estilo de vida. Para ser un modernista tenías que cumplir con ciertos estándares, no solamente culturales y artísticos, sino incluso esos aspectos se veían reflejados en el modus vivendi, es decir, en el modo de vida. ¿Correcto? Ese estatus se demostraba en todo sentido, no solamente en la palabra, ya sea en la palabra hablada o en la palabra escrita, sino incluso esa búsqueda de la armonía y la elegancia y demás tan característica del arte modernista se veía en los mismos artistas. ¿Correcto? Entonces, los artistas modernistas no eran fachosos, no iban, esto era todo lo contrario, ¿no? Querían hacer esa distinción, ¿correcto? No solamente entre ricos y pobres, clase alta, clase baja, sino incluso entre ellos mismos, la clase alta. No es lo mismo una persona que sí tiene los recursos porque los heredó, porque se los dieron, bla, 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 y una persona que también sigue siendo de la clase alta, pero es consciente de que lo que se busca y lo que importa es la armonía, la estética, el porte, y eso sí lo tenían los artistas del modernismo. Entonces, por eso en muchas de sus obras como que este carácter rebelde frente a la vulgaridad y mal gusto del burgués, o sea, se no humillan. En algunos momentos obviamente va a haber ciertos elementos que hoy podríamos considerar clasistas y demás, pero pues que era una realidad. Los sirvientes, los trabajadores, los obreros, cómo se vestían, cómo se veían al final de la jornada, pues obviamente lo van a referir y también lo van a referir con cierto desdén. ¿Pero por qué? Pues porque así ellos vivían. Y es válido, es decir, tal vez nosotros no no encuentro la palabra justa. Nosotros nosotros tenemos que respetar, aunque no lo valoremos, no coincidamos. O sea, no coincidimos cuando en el momento de ver esas descripciones, esas imágenes, no coincidamos, pero tenemos que entenderlas. Más que respetarlas es entenderlas. ¿Quién lo está escribiendo? Lo está escribiendo una persona con cierto estatus y que también tenía una pretensión, obviamente, porque esa pretensión hoy en día tal vez no checa con nuestra forma y nuestro estilo de vida, pero en esa época sí. Tenías que reflejar ese estatus y ese estatus lo reflejabas tanto con tu vestimenta, tu porte, tu forma de hablar, tu preparación. Y entonces, en consecuencia, pues ibas a reflejar quiénes no. Pues tal vez muchos dirían, pero pues, tú enfócate en ti, que no te importe ni el burgués vulgar, ni la vulgaridad total. Es decir, no olvidemos, el vulgo es la mayoría. Y la mayoría en México y en Latinoamérica, en esos momentos, pues era de clase baja, era analfabeta y demás. Entonces, no entendamos vulgaridad como un insulto. Entendamos vulgaridad como de ser parte del montón, no destacar y demás, que es lo que pretendía el artista modernista. ¿Correcto? Otro elemento fundamental que es algo pegado o algo cercano a lo que vimos en el vanguardismo era este rompimiento con la tradición. ¿Correcto? Artísticamente y literariamente hablando, pues ¿dónde lo vemos? Comienzan a usar el verso libre, algo que ya va a ser totalmente inherente y algo tan característico en las vanguardias, lo vamos a ver también en el modernismo, ¿correcto? Ya el uso del verso libre, ya no estar buscando esta métrica y estas situaciones de la rima y demás, sino ya enfocarse en la expresión, ¿correcto? No deja de ser estético, no deja de tener esta armonía que buscaban los modernistas, pero ahí está inherente, ¿no? Es decir, ya se va a romper un poquito esa tradición. Y por el otro lado, pues en consecuencia se comienza a generar esto que se denomina la prosa poética. Entonces tenemos por un lado el verso libre y por el otro lado la prosa poética. Entonces esto es como una aportación, un pequeño rompimiento de paradigma que décadas o años después va a tener su desbordamiento con las vanguardias. Otro elemento fundamental del modernismo es la modificación del lenguaje. ¿Correcto? ¿Por qué? A pesar de lo que nosotros podríamos creer, aunque ustedes no lo crean, a pesar de que los artistas americanos querían romper con algo en específico, con la hegemonía española, 300 años de españoles, pues automáticamente quiere romper la hegemonía. Y la hegemonía que en ese momento, culturalmente hablando, la rompió Francia. Y entonces muestra de ello es que muchas de las obras modernistas van a tener lo que se denomina galicismos. Los galicismos son palabras del francés, ya sea puestas tal cual en las obras, aunque la obra esté escrita en español, o bien palabras del francés adaptadas
al español. Entonces son los galicismos. Los galicismos se tienen que entender por dos elementos. Por un lado, porque los artistas americanos de ese momento querían romper algo, con algo en específico que era España, porque España había conquistado estas tierras 300 años. Entonces quería romper ese paradigma. Y por el otro lado, porque en esos momentos, todo el siglo XIX, pues Francia era la potencia mundial en todos los ámbitos, no solamente armamentísticamente, por eso tenemos a una figura como Napoleón y todos sus herederos y sus familiares y demás, sino también culturalmente, ¿no? Entonces muchas de las vanguardias de las que hablamos en anteriores videos son franceses o son de esa región, por decirlo así, o son producto de ciertas situaciones. Entonces, Francia era la nación preponderante, como lo que hoy conocemos como potencia mundial. Entonces todo giraba alrededor de la cultura francesa. Entonces muestra de ello son los galicismos que podemos encontrar en las obras modernistas. Pero no solamente se quedaron ahí. Este afán de querer romper con la hegemonía española, no con el idioma, sino con la hegemonía española que tuvo lugar en América durante 300 años, pues se ve también el uso de latinismos, ¿correcto? Entonces ¿por qué? Porque también tiene una importancia la cultura clásica para los modernistas. Es como otra vez este ir y venir de el pasado y la tradición y la importancia de lo emocional y de lo racional. Entonces todos estos ires y venires es lo que caracteriza las corrientes literarias, las corrientes artísticas. Entonces muestra de ello es, además de los galicismos, los latinismos que podemos encontrar en muchas de las obras modernistas. Y por el otro lado también los arcaísmos. Obviamente los arcaísmos a veces como un elemento, no olvide que es un arcaísmo, es una palabra en desuso, una palabra que era muy usual antes, pero que hoy en día ya no tiene uso o ya no tiene esa acepción o ya no se pronuncia así, producto de, no olvidemos, la lengua es un ente vivo y entonces tal vez en décadas o siglos pasados se pronunciaba de una manera una palabra, pero producto de este inherente movimiento y evolución, por decirlo así, del lenguaje, pues hace que ciertas palabras o ciertos usos del lenguaje queden en desuso y entonces cuando lo retomamos se le denomina arcaísmo. Entonces los arcaísmos también van a ser parte de las obras artísticas modernistas, ya sea con esa intención de rememorar lo que éramos antes, o bien como un reflejo de estas personas que no tenían cultura y por lo tanto no sabían, no tenían conocimiento de la evolución que había tenido lugar décadas pasadas, y entonces era como un ejemplo de esta diferencia, ¿no? Como de yo modernista que tengo el privilegio de poder estudiar y actualizarme, yo ya sé que se dice así, pero tengo que reflejar a ese estatus que no conoce esta evolución por X o Y circunstancia, y entonces se valían de los arcaísmos. Otra vez, no lo veamos como algo negativo, que nuestra lectura no sea a partir del siglo XXI, sino nuestra lectura que sea a partir de finales del siglo XIX y que en el contexto en el que estamos marcados. No lo veamos como de, ay, qué discriminadores y la discriminación. No era discriminación, era simple y llanamente era evidenciar por un lado el estatus, porque en esa época eso era lo correcto. Hoy en día tal vez ya no es lo correcto, todos tenemos que vernos de la misma manera, pero hace 100 años, 130, 150 años, no era así. Entonces, entendamos estas obras en su contexto, no en el nuestro. Y ahora sí, por otro lado, otra característica del modernismo lo podemos ver en este interés por lo exótico, ¿correcto? Muy al estilo del romanticismo. El romanticismo, que es este movimiento artístico que surge a principios del siglo XIX, es en cierta medida retomado un poco, en una medida importante, por los modernistas. Entonces esto del exótico, del lugar lejano, las personas que no comulgan conmigo, que viven de manera diferente, les va a llamar la atención a los artistas del modernismo. ¿Correcto? Porque también era esta afán, a pesar de que no reflejaban las injusticias y demás, sí les llamaba la atención de, pues, ¿cómo vive alguien que no vive como yo? Y para eso para ellos, eso era exótico. Y entonces mostrar las clases bajas, la vida de los obreros, la vida de la gente en provincia, vamos a hablar así, eso era rarísimo, exótico para ellos, y eso les llamaba la atención, y eso exótico se ve reflejado en obras modernistas. Y por el otro lado, también existe un tema que era fundamental en estas épocas, que era el esoterismo. Entonces, hablar de espíritus y el espiritismo y demás, era el tema de moda, ¿correcto? Entonces por ejemplo, existen testimonios de que Francisco I. Madero
era espiritista. Entonces ahí tenemos ese elemento, ¿no? Y este elemento del espiritismo y lo exótico también tiene una influencia, ahí sí, europea, que era el parnasianismo y el simbolismo, ¿no? Por un lado, el parnasianismo buscaba o pretendía esta realidad artificial, crear situaciones, locus amenus, momentos, etcétera. Y por el otro lado, el simbolismo, que va a ser como el inicio de lo que veríamos después en la vanguardia del surrealismo, ¿correcto? Entonces, ese era el elemento, ¿no? Entonces, entre el parnasianismo y el simbolismo, que tenemos autores tan importantes que fueron influencia de los modernistas como Baudelaire y todos ellos, ese elemento lo tenemos por ahí, ¿no? Es decir, tenemos esos elementos, esos visos del parnasianismo y del simbolismo, de estas realidades artificiales, pero por el otro lado querer reflejar ideas que muchas veces se veían en los sueños o en el mundo no sé, ¿cómo se podría decir? De los estados alterados. Insisto, lo que en el surrealismo va a tener un boom, aquí ya tenemos primeros visos, sí, producto de una influencia europea, como era el simbolismo, pero aquí lo vamos a ver también en el modernismo. Y ahora sí, para cerrar este video, les menciono a los autores y a las autoras más representativos, más importantes de este movimiento. ¿A quiénes tenemos? Tenemos al mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. Pues es un personaje fundamental de estos, sí, de los iniciadores del movimiento y demás. Obviamente tenemos a Rubén Darío, o sea, ya no tengo que repetirlo. Rubén Darío es como el parteaguas, el punto de inicio para entender toda esta situación. Rubén Darío, el nicaragüense Rubén Darío. Pero ahora sí, repito y retomo. Manuel Gutiérrez Nájera, el autor mexicano. Otro autor importante es José Martí, que es de Cuba, ¿correcto? El autor cubano José Martí. Por otro lado, tenemos al argentino Leopoldo Lugones, otro autor importantísimo representante de el modernismo. Por otro lado, tenemos, y no es menos importante, a una autora. A pesar del contexto y a pesar de que los privilegios académicos y económicos y demás era característico de los hombres en esta época, tenemos a una autora muy importante, muy representativa también en esta percepción y esta perspectiva de todos estos elementos desde una perspectiva de una mujer, ¿no? Y todo lo que ello aporta. Y esta autora es de Uruguay, que se llama Delmira Agustini. Delmira Agustini es nuestra escritora modernista por antonomasia. Y por último, ya en las últimas décadas de este movimiento, pues tenemos a los mexicanos, por un lado, Salvador Díaz Mirón, que también estaba como a los principios y a la mitad, pero vamos a mencionarlo de los finales porque es cuando tiene mayor renombre y demás, pero no es menos este autor. Y por último, quisiera mencionar al otro mexicano, que ese sí ya es de la parte de en medio y finales de estas épocas inherentes del modernismo, que es Amado Nervo. ¿Correcto? Entonces, entendamos esa situación y demás. Pues bien, no me queda nada más que, pues, agradecerles y esperando que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Entonces, antes de despedirme, pues no me queda nada más que hacerles la cordial invitación a suscribirse al canal, a comentarlo, a hacer las sugerencias de temas, de autores, etcétera. Así como, pues, decirme sus comentarios, qué autores modernistas conocen, qué les pareció este video, etcétera. A su vez, pues también les hago la cordial invitación de seguirme en mis redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un canal de comunicación para ver las visiones, las observaciones, los temas, las sugerencias, las recomendaciones, etcétera. Pues bien, ahora sí, sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.